Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer estas lindas gatitas. La puedes usar como llavero o también para acompañar tus flores y tan solo miden 8 centímetros de largo. Y vamos a empezar con los materiales. Estoy usando un hilo 100% acrílico, es para un crochet número 3, pero ya que yo tejo un poco ajustado, uso un crochet número 2. También vas a necesitar un marcador de puntos, una aguja lanera, algunos alfileres, hilo de costura, en este caso es color negro, napa o relleno acrílico, unos ojitos de seguridad de 5 milímetros, también un gancho para llavero. Y bien, espero que sea de su agrado. Por favor, no olviden de suscribirse, de comentar, de dejarme su like. Recuerden que estos tutoriales son totalmente gratuitos. Así que, sin más que decir, empecemos. Y voy a hacer los brazos con el color blanco. Voy a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Siempre haces tu nudo de seguridad y comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora vas a cerrar tu anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 3 vas a hacer solamente puntos bajos. Recuerden, solamente puntos bajos, de la 2 hasta la vuelta 3. Y ahí nos vemos. Aquí ya terminé la vuelta número 3 y me he quedado en el último punto sin terminar porque voy a cambiar el color de hilo. En esta ocasión estoy usando el color amarillo. Bien, ya cambié de color de hilo. Voy a sacar un ratito el marcador. Ajusto un poquito. Y lo que voy a hacer es tomar la hebra trasera. Esta sería la vuelta número 4. Voy a tomar la hebra trasera y voy a hacer punto deslizado. En el siguiente punto, otra vez, un punto deslizado, pero recuerden que es tomando la hebra trasera. Estos hilos que te han quedado aquí, vas a amarrar y vas a esconder por el interior. Tú continúas haciendo tu punto deslizado, solamente tomando la hebra trasera. Y en total vas a tener 8 puntos deslizados en esta vuelta número 4. Una vez que hayas terminado la vuelta número 4, ahora vas a hacer la vuelta número 5. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto, pero tomando la hebra trasera. Coloca siempre tu marcador y tú continúas haciendo puntos bajos en cada punto, pero solamente tomando la hebra trasera. Esta sería la vuelta número 5. Y una vez que hayas terminado la vuelta número 5, vas a hacer de la vuelta 6 hasta la vuelta 7 solamente puntos bajos. Ahora sí vas a tomar tu punto completo. Recuerden, de la vuelta 6 hasta la vuelta 7, en total vas a tener 8 puntos bajos. Y cuando hayas terminado la vuelta número 7, no es necesario rellenar el brazo. Vas a sacar un momento tu marcador y vas a cerrar la abertura con 4 puntos bajos, bien pegadito,
al primer punto, vas a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Haces una cadenita para asegurar y cortas el hilo. No es necesario dejar un hilo muy largo. De esta manera vas a hacer 2 brazos. Recuerden, no es necesario rellenar el bracito. Ahora vamos a hacer la primera pierna. Y voy a empezar con el hilo color blanco. Voy a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora voy a hacer la vuelta número 2 y en esta vuelta voy a hacer 7 aumentos, un aumento por cada punto. Y en total vas a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 2. Cuando hayas terminado la vuelta número 2, vamos a hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero solamente voy a tomar la hebra trasera. Coloca siempre tu marcador en el primer punto de cada vuelta. Continúas haciendo tus puntos bajos, solamente tomando la hebra trasera, y en total vas a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero en esta vuelta voy a tomar el punto completo. Tú continúas haciendo puntos bajos en cada punto. Y en total vas a tener 14 puntos en esta vuelta número 4. Y te vas a quedar en el último punto porque vas a cambiar de color de hilo. Estoy usando el color azul. Bien, ya cambié de color de hilo. Vas a ajustar estos hilos y amarras para darle más seguridad. Ahora me tocaría hacer la vuelta número 5 y voy a tomar la hebra trasera. Voy a hacer puntos deslizados. Un punto deslizado en cada punto. Pero recuerden que es tomando la hebra trasera. Coloquen siempre su marcador en el primer punto. En total vas a tener 14 puntos deslizados en esta vuelta número 5. Ahora me toca hacer la vuelta número 6 y voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero solamente tomando la hebra trasera. Esta sería la vuelta número 6. Continúas haciendo tus puntos bajos. En total vas a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y cuando hayas terminado de hacer la primera piernita, vas a hacer un punto deslizado aquí y una cadena. Y vas a cortar solamente en la primera piernita y te va a quedar de esta manera. Ahora, cuando hagas la segunda pierna, te vas a quedar en el último punto que has hecho. Aquí este sería el último punto de esta vuelta número 6. Y no vas a cortar el hilo porque vamos a seguir tejiendo.
Vas a conectar a la otra pierna. Ya voy a tomar un punto. Aquí un punto bajo, voy a tomar este puntito y voy a hacer un punto bajo. Este primer punto bajo sería el primer punto de la vuelta número 7. Coloca tu marcador. Y en esta piernita voy a hacer 14 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Tú continúas haciendo hasta llegar a los 14 puntos bajos. Bien, ya terminé los 14 puntos bajos en la primera pierna. Ahora, este sería el primer punto de la otra pierna, pero quiero que prestes mucha atención. Si yo tejo directamente el primer punto bajo, me va a quedar un agujero. Entonces voy a tomar esta hebra y voy a tomar el primer punto. Voy a hacer una disminución. Entonces de esa manera no te va a quedar un agujero. Este es mi primer punto de la otra piernita. Mira, está bien cerrado. Y continúas haciendo tus puntos bajos. En esta pierna, en esta segunda pierna, también vas a hacer 14 puntos bajos. Y en total vas a tener 28 puntos bajos en esta vuelta número 7. Ya terminé la vuelta número 7. Ahora, de la vuelta 8 hasta la vuelta 9 vas a hacer solamente puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Y en total vas a tener 28 puntos bajos. Y cuando hayas terminado la vuelta número 9, ahora me toca hacer la vuelta número 10. Y voy a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Luego vas a hacer 6 puntos bajos, pero vas a tomar la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después te tocaría hacer 11 puntos bajos. Tomas el punto completo. 11 puntos bajos. Voy 2, así hasta terminar los 11 puntos bajos. Y en total vas a tener 28 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta número 10, ahora me tocaría hacer la vuelta número 11, pero voy a cambiar de color de hilo. Cambio mi color de hilo y voy a hacer puntos deslizados solamente tomando la hebra trasera. Y en total vas a tener 28 puntos deslizados en esta vuelta número 11. Cuando hagan sus puntos deslizados, traten de no ajustar mucho. Y cuando hayas terminado la vuelta número 11, ahora me toca hacer la vuelta número 12. Y voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Tomando la hebra trasera. Coloquen siempre su marcador. Recuerden, es tomando la hebra trasera. Ahí voy un punto, 2
y una disminución, y esa es la secuencia que tienes que continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 12. En total vas a tener 21 puntos bajos. Cuando hayas terminado la vuelta número 12, vas a hacer la vuelta número 13 y vas a hacer un punto bajo en cada punto. En esta ocasión tomas el punto completo. Así alrededor de toda esta vuelta número 13. En total vas a tener 21 puntos bajos. Ahora me tocaría hacer la vuelta número 14. Y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. Un punto bajo, una disminución. Alrededor de toda la vuelta número 14. En total vas a tener 14 puntos bajos. Y cuando hayas terminado la vuelta número 14, vas a parar un momento porque vas a empezar a rellenar el cuerpo de nuestra gatita. Vas a rellenar más o menos hasta la mitad del cuerpo. Ya terminé de rellenar el cuerpo. Ahora, en esta vuelta número 15, vas a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y vas a colocar el primer bracito. Aquí quería mostrarles algo. Cuando ustedes cierran la abertura, miren, tú cierras la abertura y esta es la parte del derecho, ¿no? Estás cerrando, aquí terminas. Cuando coloques el bracito, vas a colocar por la parte trasera o la parte del revés. Así evitas que los brazos, como son tan pequeñitos, se levanten. No te va a quedar así. Cuando tú pones por la parte del revés, te van a quedar rectos, así como en este caso, hacia abajo. Bien, vamos a continuar. Tomas el primer punto del brazo y un punto del cuerpo. Uno. Escondes esta hebra. 2, 3 y 4 puntos bajos para unir el primer bracito. Luego que hayas unido el primer brazo, vas a hacer 3 puntos bajos en el cuerpo. 1, 2 y 3. Luego vas a unir el otro brazo como hiciste con el primer brazo, con 4 puntos bajos. Y cuando hayas terminado de colocar el otro brazo, aún te falta un punto bajo. Te vas a quedar ahí porque vas a cambiar de color de hilo al color blanco. Y en total vamos a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 15. Pero nos vamos a quedar aquí porque en el siguiente video, en la segunda parte, les estaré mostrando cómo hacer la cabeza, las orejas, el lazo y el resto de los detalles. Por favor, no se lo pierdan. Y una vez más pedirles que se suscriban, que compartan, así nuestro canal va a seguir creciendo. Es mi único deseo. Nos vemos en la segunda parte.